La vida es una montaña rusa. Lo hermoso de aprender es que nadie puede quitártelo. Bienvenidos nuevamente a Vida y Salud, de la Fundación Jerome Lejeune Argentina. En este día 5 de mayo, Día Mundial del Síndrome de Cribullat, nos encontramos con la historia de Melina, mamá de Lautaro, un joven de 16 años con síndrome de Cribullat, que nos va a contar un poco su historia, su recorrido, su camino, para que todos podamos entender un poco más, conocer sobre este síndrome, sus implicancias, y todos podamos estar más cerquita de las prácticas de inclusión, de accesibilidad que hagan falta para que estas personas puedan encontrarse con una sociedad donde todos podamos convivir. Melina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, te cuento, como dijiste, les cuento, mi nombre es Melina, soy mamá de Lautaro, con Criduchat. Lautaro tiene 16 años. Hace 16 años que convivimos con este síndrome y hemos aprendido a vivir con cada desafío que se presenta desde aquel primer momento. Desde su nacimiento, te cuento que Lautaro nació como cualquier niño, como cualquier embarazo, esperado, deseado, y, no hubo eh, nada en especial en ese momento de su nacimiento, hasta pasados unos días que sí fuimos notando que algo no estaba bien, no, que había que ver a ver qué le pasaba a Lautaro. Y bueno, y ahí empezó el camino de las cuestiones médicas. Uno como mamá, como papá en esos momentos, lo que hace es ocuparse y seguir lo que los médicos nos van diciendo, que hoy en día, vaya, hace 16 años, es lo que en ese momento a mí me dijeron, esto es completamente algo normal que hay que hacer en cada nacimiento, que es como el DNI, que es buscar hacerle todos los controles médicos. Y bueno, y en este caso, por una particularidad que, bueno, en ese entonces había bajado de peso y había que buscar el origen. Con lo cual, ustedes no recibieron ningún detalle del diagnóstico inicialmente, pero sí vieron algunos signos que usted decía. ¿Cuáles son estos signos, estas señales que usted recuerda que por lo menos, bueno, los pusieron en esta dinámica de hacer las primeras consultas médicas? ¿Me puede contar? Fueron, sí, en los primeros días bueno, mucho llanto, que es normal de cualquier bebé, pero dejó de alimentarse, dejó de tomar la leche, dejó de mamar. Entonces, lo primero que se hizo fue reemplazar la leche materna por la mamadera, pero la de fórmula, pero también ya le dificultaba tragar. Entonces, bueno, ahí se hicieron todo lo que correspondía en ese momento que podía llegar a ser, que me acuerdo claro, el pediatra dijo, puede ser algo de infección urinaria, puede ser algo del píloro, o puede ser un síndrome genético. Y me dijo, recordá que él cuando nació con el mentón un poco hacia atrás, que eso lo notó el pediatra, me lo informó en el momento del nacimiento, y me dijo, si él se prende a la teta no hay ninguna dificultad porque se corrige solo. Y así fue, los primeros días fue así, se fue corrigiendo y él pudo alimentarse bien. Pero algo pasó en el medio que, bueno, dejó de alimentarse. Se hicieron todos los estudios, todos los análisis, y estaba la posibilidad de eso, de un síndrome genético, que, bueno, luego de que todos los otros estudios previos habían dado resultados, ningún resultado negativo, todo había salido normal en su cuestión física, no era infección, no era píloro, no era nada de otra cosa, nos envió a la genetista.
Y bueno, la genetista cuando lo vio, que eran los 3 meses de él, ya lo vio en su fisonomía, en el rostro, y ya supo lo que tenía. En ese momento no nos dijo, pero bueno, se hizo sí nos preguntó cómo habían sucedido las cosas y me preguntó algo característico que fue el tema del llanto. Entonces, yo como mamá que no había otros bebés a mi alrededor, dije, sí, era un llanto, y me dice, ¿tiene alguna particularidad ese llanto? No, le digo, bueno, parece un gatito, me dijeron. Ah, me dice, ¿quién te dijo eso? Y, o sea, como habían pasado muy pocos días, una persona que lo escuchó me dijo, parece un gatito como llora. Y me dijo, sí, es así, parece un gatito el llorar. A mí no me llamó, no me significó mucho, eh, nada en particular, simplemente después cuando llegan los resultados del análisis genético y entonces con ahí el diagnóstico, es donde empiezo a comprender que por qué el llanto, cómo se llama, que el nombre del síndrome, y bueno, eh, ahí empezó la vida Criduchat, Con lo cual, la vida del gato. con lo cual usted, por lo que me cuenta este recorrido, reconoce tanto en aquel pediatra como en esta genetista el acompañamiento necesario. ¿Usted podría decir que el acompañamiento fue un acompañamiento suficiente? ¿Se sintió en ese momento escuchada, recibida? Digo, porque hay algunas situaciones de estos síndromes poco frecuentes donde cuesta bastante como encontrar el diagnóstico y tener como atención sobre estos primeros signos. En su caso, o podría decir que la mayoría de los profesionales de salud con los que se cruzó en este primer recorrido tan importante para los papás siempre, fue un recorrido como acompañado, donde usted se sintió recibida, tuvo la información que necesitó en el momento en que la necesitó. Digamos, en lo inmediato sí. Me pasa que después del diagnóstico queda mucho por recorrer y mucho por conocer que se va haciendo con los días, con el pasar de los meses. La genetista en ese momento me dijo, es un síndrome, esto es un diagnóstico, pero esto lo tiene que estudiar, saber. Cada médico que él lo tiene que aprender y conocer. Cada profesional que él visite, tendrá que hacer de su parte. Cada uno va a tener que hacer de su parte para poder abordar o acompañar y todo eso. Eso fue la primera charla y una de las cosas que me dijo, que quizás ahora, en la actualidad, no sea tan fácil, no sé si yo la sugeriría o no, pero a mí sí me sirvió, que fue no consultes en internet. No googlees el síndrome, porque te vas a encontrar con un montón de respuestas que quizás te abrumen y lo que vos tenés que hacer es aprender desde tu propia experiencia con tu hijo, con los médicos, que son los que sí te van a orientar como te tienen que orientar. Y le hice caso, y le hice caso, y la verdad que cuando yo ingresé al internet ya Lautaro ya era un poco más grande, y sí, la verdad con el que me encontré con una cantidad de información que en su momento podría haber sido abrumadora. Porque lo que la doctora me dijo en ese momento, cada persona es tiene su particularidad y cada persona con un síndrome tiene su particularidad y no es igual a otra persona con el mismo síndrome. Entonces, hay características que son similares, hay situaciones que se le parecen, pero no son todos iguales. Entonces, eso te puede como abrumar de alguna manera. Entonces, es un camino que vas a tener que ir haciendo junto con tu hijo. Y ¿Qué, bueno, tal cual sí fue. qué cosas le ayudaron en este camino? ¿Con quiénes se encontró? ¿Qué fue lo primero que fue haciendo como
bueno, en este camino de informarse, de saber y de darle a Lautaro como las mejores herramientas. Bueno, desde ahí comenzamos todo lo que fue la estimulación, desde este, lo que él fue necesitando, desde la estimulación temprana, la kinesiología. eh, en eso también hubo un descubrimiento que fue un solo riñón, la falta de uno de los riñones, entonces ahí también fue, o, digamos, forma parte de su particularidad, o sea, estar en contacto con un nefrólogo, eh, que había una alimentación adecuada, y así nos fuimos haciendo un neurólogo, eh, descartando, descartando eh, y descartando posibles dificultades y a la vez confirmando eh, lo bueno, porque la verdad que se fue controlando, por ejemplo, la microcefalia, que era algo importante que teníamos que observar, que era muy chiquita su cabeza, pero importante que fue creciendo. Y eso, bueno, con el pediatra, con la neuróloga, se fue controlando. Y todos los primeros años fueron así, de estudios médicos y control. Control para ver su evolución. Y bueno, y a la vez se le fueron incorporando las distintas terapias que fueron necesarias, como la terapia ocupacional, como la psicomotricista, después ya ingresó en escuela de educación integral, eh, y todos fueron aportando desde su parte. Y, y bueno, acompañándolo en todo este proceso que eh, es dedicación eh, de todo el tiempo. Bien, y una cosa que quizás no le pregunté inicialmente, ¿Lautaro tiene otros hermanos? ¿Cómo está compuesta la familia de Lautaro, su familia? No, Lautaro es él solo. Nosotros es único hijo. A los, en los primeros años de Lautaro, el papá y yo nos separamos, así que hoy o sea, vive conmigo y está la mayor tiempo parte conmigo y con mi pareja ya de 12 años, o sea, somos una familia de tres y a la vez tiene su papá que visita toda la semana y también tiene, digamos, su familia con su papá, pero tampoco tiene hermanos por parte de su papá. Así que es Bien. el rey. Le preguntaba esto pensando bueno, ya me contó sobre el trayecto médico y las distintas inserciones que tuvo Lautaro, pero a nivel de la familia, ¿qué pudieron conversar? ¿Qué recuerda de aquel primer tiempo? Es decir, ¿cómo fue ese recorrido para también contarle a la familia, a su entorno próximo, a las personas que iban a convivir con él o que por lo menos lo iban a rodear? ¿Qué implicancias tenía este síndrome? ¿Qué me puede contar sobre ese momento? Por supuesto, con el cuidado de la intimidad, pero algo que recuerde de aquel momento y de la comunicación de este diagnóstico y de lo que va implicando a nivel de la familia nuclear y extensa. Bueno, desde el comienzo fue algo tomado tal cual vino, tanto el papá como yo, fue, bueno, es así y hay que seguir. Y, y bueno, y de parte de abuelos y tíos también, nada más que, o sea, fueron ellos los que sí nos preguntaron, que cada uno en su momento, por qué se había dado. También era algo que a nosotros la genetista nos había explicado, así que fue como muy fácil explicar y comunicar. Y después es como tomar aire
y avanzar, porque eso es lo que había que hacer. Eso es lo que en ese momento había que hacer. Entonces, eh, la verdad que nosotros por ahí eh, sí estuvimos solos, pero por una cuestión de que la familia no está muy, muy cercana, pero siempre nos acompañaron y en situaciones en donde lo necesitamos más cerca estuvieron. Eso. Eso, cuénteme un poquito de esos cambios, de esas modificaciones o de esos desafíos en la dinámica familiar para los papás, para la mamá de una persona con Kriushat o de Lautaro, concretamente en este caso. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, en el caso de Lautaro, y sé que a otros chicos les pasa, las dificultades para dormir, entonces, para conciliar el sueño, entonces ellos nos llevó, porque la neuróloga nos explicó la necesidad de armar la rutina, que son cosas que uno, o sea, todos deberíamos hacerla, pero bueno, hasta que no nos toca alguna situación específica no la aprendemos. Entonces, armar una rutina en donde una cena temprano, donde después a crear el ambiente para bajar las energías, para bajar la ansiedad. Entonces, luego de la cena temprano, bajar las luces, bajar el volumen de la televisión y así llevarlo a dormir, que después Lautaro solo lo hacía. Este, y bueno, y eso fue todo también una adaptación, sigue siendo hasta el día de hoy, porque él ya tiene su rutina y sí, hay momentos en que se queda más tarde, pero si no es así, comer y ya pide dormir y ya se va quedando. Eso fue una de las cosas, armar así las rutinas. Después, bueno, eh, hay muchas cosas que por ahí, en mi caso, yo dejé de lado porque intenté trabajar de diferentes maneras, en diferentes horarios, afrontar nuevos desafíos laborales que con el tiempo tuve que ir dejando porque Lautaro tenía la necesidad de que yo estuviera no solo acá, sino que también tranquila, que eso es otra cosa que cualquier chico necesita. O sea, eh, de, poder darse cuenta que, qué es lo que equilibrar entre la vida de familia y la vida laboral. Que a veces nosotros queremos hacer un montón de cosas y no nos damos cuenta, no es que porque el nene necesita tranquilidad, sino porque yo necesito la tranquilidad. Y obviamente que para cada situación también está uno poniendo el cuerpo a, yo le estoy poniendo el cuerpo a Lautaro, entonces no puedo estar con montones de actividades o montones de exigencias que me hacen poner a mí en un estado de estrés que no es ni saludable ni para mí ni para Lautaro. Y eso fue una de también de las adaptaciones familiares que fue, no fue renunciar, sino modificar las actividades laborales para poder dedicar el tiempo a la familia. Y, y una de las cosas que aprendí con él, que en particularidad es a sentarme, por ejemplo, pasar tiempo sentada, que es necesario, simplemente no hacer nada, que era algo que yo no sabía y lo aprendí con él y obviamente que lo disfrutamos, lo disfruto y, y que nos ha beneficiado, nos ha beneficiado. Como te decía, cada uno tiene su particularidad y a la vez tiene, obviamente, tienen parte de nuestro carácter de cada uno de la familia, eh, tanto física como parte de nuestro carácter. Y Lautaro es muy parecido a mí, en eso es sumamente inquieto. Entonces, como dos personalidades inquietas, encima potenciada por su particularidad, llevarlas a estar sentadas. Es todo un logro y la verdad que se disfruta, se Claro, aprende y bueno.
Es una Me, forma de vida que uno va aprendiendo. Ujú. Me quedo con dos registros en torno al diagnóstico y a la realidad, bueno, compleja y que implica, bueno, seguimiento desde distintos lugares, el realismo para aceptar, para acoger, para ponerse en disponibilidad, y por otro lado, esta dinámica de la presencia tan valiosa por ahí en un mundo y en un contexto que nos pide operar, hacer, producir, generar, decir, todo el tiempo estar como exteriorizados, ¿no? Es cierto que cuando uno se vincula con personas criollas, necesita mucha atención y a veces eso lo es. La atención tiene mucho que ver con la mirada, con el contacto, con la posibilidad de detenerse, que creo que es lo que usted traía, que es central, que por ahí es verdad. En el medio de la vorágine cotidiana hasta puede implicar una pérdida de tiempo, ¿no? Pero para ellos es valioso y también para que los papás, usted me dirá ahora, aprendan también a comunicarse, aprendan a registrar qué es lo que está queriendo expresar como necesidad, como emoción, como sentimiento, es decir, por dónde va también su voluntad, que es fundamental para que logren la mayor autonomía que puedan, ¿no es cierto? O sea, como aprender a interpretar su código de expresión, ¿no? Tal cual. Además, la autora tiene una capacidad de poder ver, percibir qué es lo que le está pasando al otro, no tanto, bueno, obviamente que a su entorno más cercano, pero sino también quizás a un desconocido él lo puede, obviamente también lo percibe, es muy alta su capacidad de poder interpretar lo que pasa al otro. Y es gracioso porque eso ya nosotros lo hemos hecho chiste, porque él antes que yo diga algo, él ya lo dice antes o lo expresa a su manera. Ante la macana, él ya me dice, ay, 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 ay. Y siempre riéndose, porque la verdad que el humor es parte del día a día y es como se logra mucho. O una de las cuestiones también importantes que no quiero dejar de pasar es el acompañamiento. En mi caso, por ahí, como te decía, no tenía la familia muy cerca, no tengo la familia muy cerca, de las personas que trabajan con Lautaro, tanto los profesionales como los cuidadores. Yo siempre conté o trato de contar con cuidadores que me acompañen. Y también delego mucho en eso, que no es fácil delegar. A mí me costó y aprendí junto con ellos a darle la independencia tanto a Lautaro como a la persona que lo estaba cuidando y que son fundamentales. Y a la vez después, bueno, buscar el equilibrio en donde cuando uno está y cuando no está, o sea, uno no está, está con el cuidador se ocupa y como te dice cualquier persona, estaba bien hasta que vos llegaste. Y Eh, los cuidadores son fundamentales y siempre le digo yo, he tenido, la mayoría son mujeres, pero también he tenido cuidador varón y siempre les digo, no solo que te tenés que sentir bien con tu trabajo, sino también tenés que sentirte cómodo con la casa, con la familia y viceversa, porque si no esto no funciona. Y la verdad que para Lautaro ha aprendido de cada uno, le ha dejado, le ha dejado su parte y, y también estoy completamente agradecida a ellos. Y como te decía también recién, del vivirlo con humor y reírse. Y, y otra cosa fundamental desde chiquito es el límite, que uno a veces no puede tenerlo claro al límite porque no sabe si es condición, si es maña, si es, por decirlo de alguna manera, si es otra necesidad que tiene que la expresa de una manera y nosotros no logramos interpretarla. Entonces, uno tiene que... ¿Y eh, qué le ayudó a identificar a usted de qué se trata, ¿no? Es decir, cómo fue aprendiendo a poner límites en una persona con esta condición? bueno, a mí me han ayudado, el psicólogo me ayudó mucho, la psicóloga, el psicólogo me han ayudado mucho con esto
Y después, por ejemplo, mi pareja también, en donde simplemente, pero si ya es grande, ¿cómo va a hacer eso? Y yo ahí es como que, ah, claro, sí, tenía 6, ya tiene 6, entonces no hay que hacer tal cosa. No hay que hacer como si tiene 4, si tiene 6. O sea, es como la otra persona te ubica. Y respecto, Melina, a esto que usted decía muy bien sobre el valor de poner límites adecuados a cada etapa del desarrollo de Lautaro, que hoy es un adolescente también, entonces esto debe tener también muchísimas repercusiones, por ejemplo, una de ellas respecto a su autocuidado, a las prácticas vinculadas a su propio cuerpo y a los demás también, al modo de expresar, por ejemplo, el afecto, todo esto pensando en su mayor autonomía, su mayor independencia y que podamos también eh, como familia y como sociedad, interpretar qué quiere, qué siente y qué necesita la persona con Kriuyat y tampoco qué no quiere, qué no está sintiendo y qué no necesita, ¿no es cierto? Muy valioso profundizar un poquito en esto. Claro, sí, el tema de poner límites es de siempre. Lo que pasa es que a nosotros, o sea, de toda la etapa de crianza, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta porque es difícil establecer en dónde tiene que ver con la demanda por su condición, por su necesidad o porque pensaba, o sea, por mania o por invasión, porque bueno, como cualquier persona quiere la atención. Entonces, una de las cosas que a mí me han enseñado es eso, a poner límites. Por ejemplo, con el cuerpo, que tiene que ver con, es muy expresivo y a la vez sabe que así compra, que así conquista. Entonces, no, pará, pone un límite, o sea, no, salí de encima, yo te voy a dar. También la exigencia de tomar, como no lo puede expresar verbalmente, me toma de la mano a mí o a la persona con que lo está acompañando para tal cosa. No, espera un poquito, yo voy sola. Entonces, vos esperame ahí, yo ya voy. O estar encima a la hora que uno le está cocinando. Eh, porque es constante la necesidad también del contacto físico que tiene, entonces, por comodidad, por gusto, por no sé, entonces, no, los cuerpos de las personas no se tocan, tu cuerpo no es tuyo y este es el mío. Él le gusta, obviamente que hay momentos en donde le hago algún tipo de masaje para relajarlo, o a él cuando era más chico lo tranquilizaba, quizás acariciar mi panza. Bueno, pero la de mamá a la hora del descanso, a la hora de dormir, pero las panzas de los demás no se levanta la remera de los demás. Entonces eso fue algo que trabajamos y que lo fue aprendiendo y que se sigue trabajando. Este, eh, digamos, su manera de manifestar es muy particular, entonces es necesario marcarle ese límite para que él pueda convivir con otros. Además, bueno, hay cosas que también como mamá uno no se da cuenta que ya creció, cuándo creció, y más allá de que él tenga eh, su retraso madurativo, es un chico de 8 o es un chico de 12 o en este caso es un adolescente de 16. Entonces, a mí me pasó con mi pareja que me dice, no, pará, tiene 6, ¿qué le estás haciendo UPA? No se puede hacer UPA. Entonces, hoy en día nos reímos porque le decimos, a ver, ay, venga, bebito, hace upita. No, pero es chiste. Y entonces él se ríe porque sabe que lo estamos cargando. Anda a salir acá, que vos ya tenés 16 y bueno, por ahí mi pareja le dice Bien, algunas palabras y él se mata de risa. bien. Porque... Y en Pero esto, es tratarlo como o sea, hay que aprender a tratar con la persona, con una persona como cualquier otra. ujú, qué valioso. Usted decía, seguimos trabajando. Cuéntame un poquito de la realidad actual de Lautaro, de sus desafíos actuales a los 16 años, cuál es hoy su realidad,
¿Cuáles son como sus próximos desafíos? ¿En qué está su caminar hoy en día? Bueno, una de las cosas es el ir al baño, que se sigue trabajando y es importante estar atrás. Entonces, a la mínima expresión de alguna necesidad, bueno, vamos al baño, vamos al baño, vamos al baño, y lo seguimos haciendo. Obviamente que hay momentos en donde uno se cansa, donde no lo vemos, donde yo sinceramente, o sea, también hay que permitirse, bueno, tiene el pañal, que se haga el pichí, eh, este, pero cuando se puede, no, o sea, continuar para que él pueda lograr su independencia. Y yo estoy convencida, más allá de la edad que tiene, que él lo puede lograr, porque muestra esa comprensión, muestra que es posible. Entonces, hay mucho de que me hago el vivo y la quiero hacer fácil. Y yo te digo la verdad, él es testarudo, pero salió a la mamá. Entonces, si él es testarudo, mamá es más testaruda, así que es un desafío constante. Y una de esas hoy en día es continuar con esto del tema del baño, la independencia para dormir, que cuesta todavía, pero bueno, yo lo acompaño, trato de que se duerma sola, voy y vengo, pero por esto mismo, ya sos grande, no podés estar durmiendo con tu mamá. Y así otras cosas, bueno, eh, él se quiere preparar sus cosas, no tiene la movilidad suficiente, la seguridad, para, por ejemplo, servirse el agua, pero bueno, yo le abro la canilla, él agarra la taza y se sirve, toma, se vuelca un poco, pero eso lo seguimos haciendo, no limitarlo, nunca hay que limitarlo, o al menos lo que yo pienso, porque siempre la posibilidad de que lo puede lograr está. Bien, bien. Y para cerrar, Melina, en este tramo final de esta conversación seguramente tan rica, para mí que la escucho y para tantos que la escucharán después, existe hoy un grupo de familias criollas de la Argentina que nuclea a familiares de personas que, bueno, que tienen este diagnóstico, que, bueno, que se van encontrando anualmente, que realizan distintas actividades, justamente que para crear conciencia sobre este síndrome, que es un síndrome muy poco frecuente, ¿no? Y que, bueno, implica estos desafíos de los que hemos estado charlando. ¿Cómo es que usted conoció al grupo de familias Criullat y qué le significa hoy pertenecer a este espacio? Bueno, primero, como te había dicho, no me había acercado a las redes hasta que el momento que decido hacerlo y ahí encontré el grupo de familia de padres y obviamente que era el momento de comunicarme porque era el asilo como yo lo sentía y la verdad que ver todos los niños y fue una alegría enorme porque fue encontrar una familia. Fue el momento en donde yo salí a buscar una familia y encontré una familia Criduchat. Y lo que significa, lo que significó en ese momento y sigue significando hasta el día de hoy es acompañamiento, es opinar, es preguntar, es acompañar, es sentirse, sentirse acompañado. Y tanto como cuando uno necesita que lo acompañen, como cuando uno puede acompañar a otro. Y muchas veces es más que nada las mamás con los nenes más chiquitos que tienen mucha ansiedad y que es todo nuevo, bueno, es eso, ayudarlas a que hay que bajar la ansiedad, que es totalmente normal y que cada una va a ir viviendo su experiencia, pero la familia, bueno, hemos tenido oportunidad de encontrarnos, que obviamente es como que somos, más allá de que cada uno está en su provincia y lejos, eh, somos una familia que estamos completamente conectados
y compartimos sentimientos, compartimos emociones, obviamente también tenemos un montón de diferencias y que más allá que también cada niño tiene su particularidad, que no es igual al otro y hay otras cosas que sí que son parecidas y todo suma, todo nos ayuda. Y eso es la verdad que es una red de apoyo importante, tanto para nosotros que ya tenemos los niños más grandes como para los que tienen los niños más pequeños. Bien, y por último, Melina, para cerrar esta conversación en el marco de este podcast de la Fundación Leyenda Argentina, en torno al 5 de mayo, que es el Día Mundial del Síndrome Cribullat, ¿qué mensaje le gustaría dejar para, bueno, la sociedad toda, ¿no? En un tiempo donde la agenda de la discapacidad, de la diversidad, de la inclusión, afortunadamente, bueno, está puesta en el centro o está más trabajada? ¿Qué mensaje final le gustaría dejarnos hoy? Como mensaje para el resto o para las personas que no conocen lo que es el síndrome, que todos tenemos la posibilidad de ser y que una persona con síndrome de Cri-du-Chat también tiene esa posibilidad de ser. Y las familias pueden obrar como les salga, pueden obrar bien o pueden a veces no tomar las mejores decisiones, pero cada uno hacemos lo mejor que podemos por nuestros hijos y por nuestra familia. Y, y la sociedad nada más que tiene que acercarse, preguntar, eh, ponerse en conocimiento con cualquier mamá, con cualquier familiar de personas con CRIDUCHAT y poder por responder las preguntas que tenga y, y que sepan que que todos podemos lograr lo que nos proponemos. Bien, muchas gracias, Melina, por el testimonio. Esto ha sido uno de los Gracias. podcasts de la Fundación Leyenda Argentina vinculados al Día Mundial del Síndrome de Cribullat. Muchas gracias.